Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también los sábados después del noticiero de mediodía. Le agradecemos por su participación en ver este programa y lo hacemos por usted porque queremos que usted entienda bien el asunto más importante que el hombre quiere o desea o anhela o debiera anhelar, es la justificación delante de Dios. ¿Cómo se justifica el hombre delante de Dios? Que Dios use este programa por bien suyo. Así que estamos aquí en Felipe Ángeles y número, Colonia Los Naranjos. Aquí está ubicado nuestro templo, poquito adelante del asilo de ancianos. Usted está invitado a nuestros cultos y pues esperamos que un día usted pueda tener el vivo interés por su alma. Para continuar queremos que usted disfrute de una pieza musical. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero principiar con el versículo de Hebreos 1, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, Dios, allá en el Antiguo Testamento tenía sus maneras de comunicarse con el hombre. A veces lo hacía por sueños, a veces lo hacía por teofonías, o sea que aparecía Dios y hablaba en forma de persona, en forma de ángel, y también hablaba a través de profetas, que
Dios usaba para comunicarse con el hombre. Pero hoy día, la palabra del Señor dice que que ahora Dios se comunica con nosotros a través de su Hijo. Y aquí en Apocalipsis 3:20, dice Cristo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces vemos que Cristo está a través de su palabra hablándonos, Él personalmente, muy cerca de nosotros, como si tuviéramos la posibilidad de ver al Señor, lo veríamos, porque Él es omnipresente. Él dijo: donde quiera que estén 2 o 3 en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Ahora, vamos a pensar y a aceptar lo que la Biblia dice, que el Señor está muy cerca de nosotros, hablándonos. Ahora, si usted viera al Señor, si usted tuviera una teofonía, es decir, que Dios se apareciera a usted, a Cristo se apareciera a usted personalmente, digamos que usted lo viera, ¿qué cree usted que le diría el Señor a usted? ¿Qué cree que le diría? Pues vamos a imaginar lo que usted le diría a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, la cosa más importante que le gustaría comunicar al hombre, y lo está haciendo a través de este programa y otros programas, otros folletos, pues es el deseo de que el hombre entienda su necesidad de salvación y le preste atención a Dios y le crea. Así que vamos a imaginarnos que usted y yo estamos ante la presencia de Dios de manera visible, es decir, que yo le veo a Él, Él me ve, Él le ve a usted, pero nosotros no le vemos a Él con nuestros ojos naturales, físicos, pero vamos a suponer que tenemos una visión de Dios, que le vemos, y que le preguntamos: ¿qué tienes que decirme? ¿Sabe qué le diría? Le diría: yo vine a este mundo a naciendo por el problema de tus pecados. Sería quizás la primera cosa que le dijera. Yo vine a este mundo y pues naciendo como un ser humano, y la razón era tus pecados. Tus pecados. Porque él quizás usara un texto que dijera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Quizás eso nos diría: yo nací en este mundo como un ser humano, la razón, quería pagar por tus pecados. Él dijo que cuando andaba aquí, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y más tarde Pablo escribe que es palabra digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él nos diría: yo vine porque tú eres un pecador y necesitas salvación. ¿Qué otra cosa nos diría? No nada más vine a este mundo, pero yo morí para pagar tu deuda que tenías delante de Dios. Yo vine para pagar tu deuda del pecado, porque la paga del pecado es la condenación, es la muerte eterna. Y Cristo vino a sufrir ese tipo de muerte muriendo en una cruz. La Biblia dice
el cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice Romanos 4:25, el cual, hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones o nuestros pecados. La profecía bíblica en Isaías 53 es esta. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿A qué vino? Vino a morir por nuestros pecados. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra de Dios. De seguro que él nos diría: yo nací por razón que tú eres un pecador, y nadie se escapa, nadie puede decir: yo no soy pecador. Todos los seres humanos que han vivido en este mundo, que han pasado por este mundo, desde hace más o menos 7-8 mil años que hay humanidad en la tierra, todas esas generaciones fueron pecadores. El único que pasó por este mundo que no era pecador fue Jesucristo, porque Él no era hijo de Adán. Él fue nacido por obra del Espíritu Santo. Por ahí se cree, algunos creen que María no tenía pecado. ¿Cómo va a ser que no tuviera pecado? Primero, porque era descendiente de Adán. En segundo lugar, ella misma confiesa diciendo: mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Entonces ella aceptó que necesitaba un Salvador. Todos los seres humanos que hemos pasado por este mundo, todos somos pecadores. Solo Jesús no. Y por eso Él vino para, como no tenía pecado, pudo morir por nuestros pecados, para pagar la deuda que nosotros teníamos delante de nuestro Dios. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego dice: mucho más ahora, justificados en su sangre, en su sacrificio, por él seremos salvos de la ira, en el cual dice Colosenses 1:14, en el cual tenemos redención por su sangre, es decir, en Cristo tenemos el pago. La palabra redención tiene que ver con el pago que hizo el Señor Jesucristo para salvarnos, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, estamos seguros que eso es algo que Cristo siempre tuvo en mente. Cuando platicó con Nicodemo, le expresó estas ideas. Cuando platicó con cualquier pecador, siempre le enseñó de su necesidad de salvación, y le enseñó dónde estaba la salvación. Y además, ¿qué más nos diría Cristo? Nos diría: pero yo resucité para salvarte a ti eternamente. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 4, su versículo 25, y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Él resucitó porque tuvo victoria sobre el pecado y no podía haber quedado en la tumba de otra manera, no fuera el Redentor del mundo, no fuera el Salvador. Venció la muerte, por eso es el Salvador del mundo. Resucitado para nuestra justificación. Para que Dios nos pudiera declarar sin culpa, era necesario que el que pagó por nuestra salvación venciera la muerte. Y es precisamente lo que hizo. Dice Hebreos 7:25,
por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, eternamente, a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en Juan 10 el Señor dijo que lo que Él da es vida eterna. ¿Por qué? Porque resucitó. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Una salvación segura que Él compró, está garantizada, y por eso usted debiera confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador. Dios dice en 1 de Juan 5:11, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Jesús vino, murió por nuestros pecados, resucitó para darnos la justificación. Si el ser humano hoy puede Dios declararlo sin culpa cuando este hombre, este pecador, confía en Cristo, es porque Él murió y porque resucitó. Sí. Ahora, ¿qué cosa tiene que hacer usted después de que Cristo ha hecho todo, ha hecho todo para que usted sea salvo? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Usted tiene que hacer tres cosas muy sencillas. Tres cosas muy sencillas. Primero, tiene que arrepentirse. Es decir, reconocer que usted es un pecador y que no puede salvarse por sí mismo y que necesita a Cristo. Eso es lo que tiene que aceptar, tiene que arrepentirse. Dice la palabra de Dios, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No podemos reconocer a Cristo como Salvador sin reconocer que somos pecadores grandemente necesitados de perdón y de salvación. El arrepentimiento es dejar nuestro camino y volvernos hacia Dios. Sí, el Señor lo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y describe este arrepentimiento diciendo, deje el impío su camino, dice el profeta. Dios lo hace a través del profeta Isaías en el capítulo 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así que esté dispuesto a dejar el pecado para caminar en el camino de Dios, vuélvase a Dios y Él tendrá de usted misericordia y le perdonará. Es la promesa preciosa. Sí. Pablo dijo a Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Sí. Y entonces la primera cosa que tiene que hacer usted es arrepentirse. Arrepentirse de todo lo malo y volverse a Dios a través de Jesucristo, confiando. La segunda cosa es confiando. ¿Confiando en quién? Tiene que confiar en Jesucristo, poner su fe en Jesucristo para el asunto de su salvación. Dijimos que después de que Cristo vino, murió y resucitó, nos garantiza una salvación. Nos pone en la mesa la salvación. Ahora, nos toca a nosotros arrepentirnos del pecado, volvernos a Dios. Segundo,
tenemos que confiar en Jesucristo. Dice, mas el que no obra, pero cree. El que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Su fe le es contada para que Dios lo declare justo. Dios quisiera declarar justos o justificar a todos, pero no todos confían en Cristo, no todos aceptan ese sacrificio a favor de su perdón. Pero para el que cree, por eso dice, mas el que no obra, pero cree en aquel, ¿quién aquel? Dios, que justifica al impío o al pecador, su fe le es contada por justicia. Este versículo está en Romanos 4, y el versículo es el 5. Tiene que arrepentirse, tiene que confiar en el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué le está pidiendo Dios? Confiar en Cristo, aceptar ese sacrificio por fe para la salvación de usted. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, dice en el versículo 20 y 21, tampoco, hablando de Abraham, fíjese la fe de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dios le prometió a Abraham y a Sara tener un hijo cuando Abraham tenía casi 100 años y Sara tenía 90 años. Y ellos, por supuesto, no creían que eso era factible, que eso era posible, y no sabían cómo. Ellos estaban preocupados, pero un día se convencieron, Abraham se convenció que Dios podía hacerlo, que sí lo prometió. Un año antes que naciera Isaac, Dios visitó a Abraham y le confirmó la promesa, le dijo, para el otro año Sara va a tener un bebé. Y Abraham lo creyó, Sara no lo quiso creer luego, pero Abraham lo creyó. Y dice que esa fe Dios se la contó por justicia. Sí. Y ahora, pues como ya vimos, lo único que es confiar. Es decir, poner esa confianza, tomarle la palabra a Dios. Sí, dice, así que concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, dice Romanos 3:28. Y en Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De modo que la Biblia no deja duda ninguna de que la salvación es por fe. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó. Ahora, después de que todo está hecho, ya depende de nosotros. Ahora, ¿cuál es la tercera cosa que le toca a usted y a mí? Que es que tenemos que tomar una decisión. Dios quiere que usted tome una decisión. ¿Qué es la decisión suya? Cristo le dice, mira, yo vine porque tú eres un pecador, vine a buscarte, vine y morí para poder ser tu Salvador, resucité, vencí la muerte. Ahora yo te estoy pidiendo que aceptes, que te arrepientas de tu pecado, que reconozcas que eres un pecador perdido, condenado por el pecado, que tu situación es lamentable, pero puedes confiar en mí como Salvador y te garantizo la salvación.
Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es tu decisión? ¿Qué va a hacer usted de veras? Hay dos cosas que usted puede hacer. Una, decidir en su corazón y decir, yo confío en Cristo como mi único Salvador. Confío en Cristo como Salvador. La Biblia dice, el que en Él cree no es condenado. Juan 3:18. ¿Por qué no le toma la palabra a Dios, a Cristo? El que en Él cree no es condenado, dijo Cristo. Sí. Dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Sigue diciendo la Biblia, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es una de las cosas que usted puede hacer. Decir, yo voy a confiar en Cristo como mi único Salvador, o confío desde este momento. Pero también puede hacer otra cosa. Rechazo a Cristo y voy por mi propio camino. Por mis propias ideas, quizás mi propia religión, mi propia manera de vivir. Yo rechazo a Cristo y voy por mi propio camino. La Biblia dice, Dios quiere que usted sepa lo que dice la Biblia, mas el que no cree ya está condenado. Y dice, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Será que usted tiene el valor de rechazar a Cristo que le ofrece la salvación para esperar esto del que no cree ya está condenado porque no ha creído? Y dice la Biblia, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una visión de Juan. Que el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Sería la decisión más equivocada, más horrible, más desastrosa para su vida, para su existencia eterna, si usted decidiera rechazar al Cristo que dio su vida por usted, que vino, murió y resucitó. ¿Cuál será su decisión? Eso es entre usted y Dios. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche. También los sábados después del noticiero del mediodía. Le invitamos a seguir viendo este programa. Crea lo que dice la Biblia. Aquí no enseñamos lo que nosotros creemos, sino lo que Dios nos dice por su palabra. Esperamos que usted decida de veras confiar en Cristo como Salvador. Concluyendo, queremos que usted escuche una pieza musical. Que Dios lo bendiga. Yeah.